día de hoy, semana después de nuestra celebración de Pascua de Resurrección, vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús después de la resurrección. En estos días en que Él resucita. Sabemos y la historia nos dice, la Biblia a través de los evangelios nos dice que Él resucita y cuando las mujeres van a buscarlo a la tumba donde estaba enterrado, la encuentran abierta y los ángeles le dicen que vayan, que no busquen entre los muertos al que vive y que vayan y avisen al resto de la gente. Entonces vemos que 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios 15, 20, que es lo que nos dice a través del apóstol Pablo. Esta es la revelación que el apóstol Pablo recibe. Todas las cartas que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento las recibe en revelación directa de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces 1 Corintios 15, 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué significa? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué nos está diciendo? ¿Primicia qué es? Son los primeros frutos, es lo primero que viene, el primero de una seguidilla. Entonces, si Él es la primicia de los muertos, el primero que resucitó en toda la vida de la humanidad, para no volver a morir, porque cuando Él resucita a Lázaro, eso fue temporal. Lázaro resucita otra vez en carne y sangre y muere luego, después, más años más tarde. Pero cuando Jesús resucita, Él resucita en cuerpo glorificado resucita en cuerpo, pero luego asciende para glorificar ese cuerpo. Pero la diferencia es de que no muere. Entonces, aquí nos está diciendo la primicia de todos los que han dormido, de todos los muertos, va a ser el primero. Y esto es lo que nos da la afirmación y la seguridad que todos los que estamos en Él y lo seguimos y confiamos en Él, vamos a resucitar. En nuestro día. Amén, amén. Así vemos entonces en el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sabemos que ese hombre fue Adán, también por un hombre, que es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Ahora, pensemos, ¿quiénes son muertos? La palabra nos dice, somos muertos en vida, porque no tenemos esperanza de volver a vivir. Si no reconocemos a Cristo como nuestro Señor, lo hacemos Señor, Maestro, Director, líder, gobernante de nuestras vidas, en nuestros corazones, estamos caminando al cadalso, estamos caminando hacia el infierno, a la separación eterna de Dios. Entonces, obviamente, como creyentes queremos lo mejor para nosotros, nuestras almas y espíritus, así como para nuestros familiares. Que vean ellos, si no los conocen, esa manifestación de su poder, de su amor en nuestras vidas. Por eso nos llama que seamos testigos de lo que Él hace en cada vida de nosotros. Y ya no somos más entonces condenados por la obra de Adán, sino ahora somos elevados y vivificados por la obra de Jesús nuestro Señor. Y el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos vamos a tener vida, esa vida que nos ofrece la vida eterna con Él, en donde Él esté, porque en donde Él esté estará su reino y nosotros pertenecemos a su reino. Para los cristianos, la muerte y la resurrección de Jesús son los dos eventos principales, porque forman el fundamento de la fe cristiana. La teología cristiana se basa en eso. Su resurrección es la garantía, como decía, que todos los muertos van a ser resucitados, van a ser vivificados, van a tomar vida.
una vida que no se va a dar en este cuerpo, porque nos dice la palabra que el cuerpo corrupto no va a entrar, no va a recibir lo incorrupto. Tiene que haber una transformación. Primero, la transformación va a venir de adentro, porque el espíritu que entra a la hora que venimos a la cruz, que reconocemos a Jesús, el sacrificio, el espíritu va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros gustos, en nuestras distracciones. Lo que me gustaba antes, ahora me doy cuenta que no me gusta, ya no me atrae, me cansa. En cambio, cuando me paso escuchando la palabra, alabándolo todo el día, no me cansa, y ya lo tengo por años, que es increíble, pero es cierto. Y así todos caminamos por ese camino de su llamado, de su luz, de esa atracción que tú no sabes qué es, pero ya te envolvió, te iluminó, te dio el gustito de que te gustó y quieres más y más y más cada vez, de su presencia, de su poder, de que te hable, que se manifieste, que te hable, que se muestren en sueños, que diferentes cosas sobrenaturales que pasan en diferentes momentos, en unos más, en otros menos, pero todos lo vivimos, todos somos testigos de su poder y su amor. Amén, amén. Cuando vemos entonces qué fue lo que pasó en esta resurrección, y el libro de Marcos nos dice, pero no vamos a ir ahí, vamos a referencia solamente, que cuando María Magdalena viene y encuentra a un hombre junto a la tumba, pensó que era el que se encargaba del jardín. No lo reconoció hasta que su voz la reconoce, cuando él la llama por su nombre. Amén. ¡Qué hermoso! Es precioso. Piensa. Esa parte es preciosa. El Señor conoce cada uno de nuestros nombres y nos llama, nos conoce por el nombre que te es más familiar, más común. Pero su voz es diferente de todas las voces que hayas conocido hasta ahora. Cuando Él te nombra, es porque está cerca a ti y te está hablando. Presta atención. Tiene un mensaje. Quiere hacerte saber que tú estás allí. Quiere hacerte sentir que lo que tengas, cualquier preocupación, aprovecha el momento en presentársela, en ponerle tus preguntas y recibir esas respuestas. Aunque no lo escuches, ya Él te dio la solución. Él te dice, yo me encargo, déjamelo a mí. Aleluya, aleluya. Entonces, María Magdalena finalmente reconoce, dice, mi maestro, Raboni, mi maestro, pero él no permitió que lo toque, porque todavía recién había resucitado, tenía que subir al templo divino, entregar como sumo sacerdote, que representaba en la tierra los sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo, al último espacio, que solamente entraban el día de la expiación, una vez al año, con la sangre, el bol de sangre del carnero degollado, y la salpicaba, y era el encuentro con Dios. Jesús entra al templo, al tabernáculo del cielo. Nos dice en el libro de Hechos que el tabernáculo hecho no con manos humanas. Y es el mismo tabernáculo que Dios creador le habló y le mostró a Moisés cuando le dio las medidas y le dio el encargo de crear un tabernáculo aquí en la tierra, cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto. El mismo tabernáculo, Jesús entra con su propia sangre como sumo sacerdote a presentarlo ante Dios Padre con olor grato, fragante, acepto. Quiere decir que Dios lo aceptó, lo recibió, y allí cuando se firma un nuevo pacto con la humanidad.
Cuando Dios Padre dice, todos los que te sigan, todos los que reconozcan tu sacrificio de mi Hijo, vendrán a mí. No habrá más juicio, no habrá más condena. Tienen la puerta abierta por tus brazos. Aleluya, aleluya. Entonces María Magdalena les va corriendo a avisar, porque le encarga, porque Jesús le encarga, avisa a los otros. ¿Y los otros qué estaban haciendo? Nos dice en el libro de Marcos, el último capítulo, o penúltimo capítulo, nos dice que estaban tristes y llorando. No recordaban lo que Jesús les había dicho, 3 días más tarde voy a resucitar. No recordaban. Cuando estamos en tristeza y nuestros ojos y mente está enfocado en nuestro problema y nos entristece, nos oprime, nos sentimos que no hay solución, que el caos, el cielo completo se ha venido encima nuestro, no recordamos la palabra de Dios. Y si no la recordamos, no tenemos esa fortaleza para levantarnos. No tenemos nada que nos anime y nos quite ese peso y te diga, no, eres libre, tienes libertad. No dejes que el enemigo te pise y te engañe. Porque con Cristo Jesús en la cruz nos dio esa verdad. Tenemos que tenerla presente, tenemos que recordarla y no estar entristecidos. Sus discípulos habían estado con él 3 años y medio y estaban en llanto, sollozo y tristes. En Mateo 27, 52 y 53 nos habla de que cuando Jesús resucita, las tumbas, hay un terremoto y las tumbas se abren. ¿Y qué pasa? De los sepulcros salen los santos que habían muerto y empiezan a caminar detrás de él, visitando la santa ciudad, apareciéndose a mucha gente. O sea que si habían unos 500 personas, ponte en esa ciudad, ahora habrían más de 1000 caminando. No se conocían uno con otro todavía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús bajó el día sábado, cuando muere el viernes, y trae, como nos dice el libro de Lucas 4, nos dice que Él captura la cautividad y la lleva hacia el cielo. Ya no hay más cautivos, hay liberados. Gloria a Dios. Entonces, estos santos están caminando con él. Y en el libro de Juan, vayamos a Juan 21. 20. Juan 21. 2. Juan 21, 2, nos dice que estaban juntos, estaban en reunión 7 de sus discípulos. Y nombra aquí entre ellos a Pedro, que sabemos que es el que lo negó, y también lo nombra a Tomás, el que no creía hasta que tocara sus heridas. Están aquí en el mar de Galilea. Estaban reunidos hablando probablemente, de la resurrección, porque había pasado y se había presentado a sus discípulos. Estaban contentos, claro que sí. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué nos dice en el verso 3? Simón Pedro, ¿qué dice? Les da su decisión. He tomado una decisión. Ahora, hemos estado con el maestro 3 años y medio. He dejado mi industria de pesca abandonada. No sé cómo está, ahorita no tenemos ningún ingreso económico porque no tenemos trabajo. Todos habían dejado sus trabajos para seguirlo. ¿De qué vivían? Mientras estaban con Jesús, Él los mantenía por las
ofrendas de los santos. Pero ahora que ya no está Jesús, así entre comillas, ¿de qué vamos a vivir? Voy a pescar. Regreso a mi oficio porque necesito ingreso económico. Viviendo en lo natural, es lógico de que voy a vivir. Pero, ¿qué aprendieron en esos 3 años y medio? ¿Para qué lo siguieron a Jesús? Entonces, nunca se pusieron a pensar en el después de. Podrían haberle preguntado en algún momento que él ya habló de tantas veces de que iba a morir, iba a resucitar, porque si Pedro era tan bocón, hablaba lo que se le venía a la mente, no tenía, como decimos, pelos en la lengua. Entonces, Señor Jesús, y después que tú resucites, mueras y resucites, ¿qué vamos a hacer nosotros? A nadie se le ocurrió preguntar. Nosotros somos más preguntones de repente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que van y empiezan a hacer sus mismos oficios, y no solo él. Entonces, como él opinó abiertamente su idea, dijeron, yo también, todos. Y habían 7. 7 es el número perfecto de Dios, el número de completo. Y ahí fue que pasó, que ocurre, que pasa en la noche, porque los pescadores procuran ir en la noche, es mejor porque los peces no ven sombra, no se asustan, etcétera, es más tranquila en las aguas y pueden pescar. Pero no pescaron, nada. Cuando en eso aparece Jesús nuevamente, y tampoco nos recuerdan, no lo relacionan con esa vez que se apareció y que creyeron también que era un espíritu, un fantasma. Nuevamente se aparece, no lo reconocen, y hasta que Jesús usó las mismas palabras, como diciendo, ya pues, ¿cuántas veces te voy a repetir lo mismo? Tira tu red a este lado. Fue cuando lo reconocen. Y ahí no queda, porque Juan le tuvo que decir, es el maestro. El desesperado salió entonces, pero la red cazó más de lo que pudo contener y sin embargo no se rompió. La primera sí se rompió, ahora no se rompió. Y pesaban porque eran peces de cantidad y de todo tamaño. Una sola, cargándola. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando él reconoció que era la voz de Jesús y que era su comando, era de su palabra, su poder, se manifiesta lo sobrenatural. ¿Por qué se rompió la red en la primera vez? Porque Jesús le dijo, tira tus redes. Y el otro, como ya las había limpiado, ya las había doblado, las había enmendado, porque tú sabes que cada pesca siempre se hacen huecos, etc. Dijo, pero tú ¿quién eres? Yo soy pescador, yo conozco mi oficio. ¿Tú me vas a decir qué hacer? Me he pasado pescando y no había ni uno solo, y tú me estás diciendo ahora que la tiro otra vez. Las tiré. ¿Y qué hizo? Tiró solo una de las 3 que tenía. Por eso se rompió. Por la desobediencia. Por la incredulidad. No se manifestó. Cazó, pero no pudo tener ninguno porque al romperse todos se fueron. A no ser que vaya a nado y trata de agarrarlo, ¿no? Entonces, ahora no. Ahora cuando dijo, y solo tenía una, y la tira, y caza mucho más de lo común que cazaba, que pescaba, y no se rompió porque estaba en obediencia. Esta vez Jesús le había dicho que lo que iba a hacer, y lo hizo. Entonces le estamos diciendo claramente, claramente que cuando caminamos en el camino de obediencia, es cuando se manifiesta
lo sobrenatural. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vayamos a Hechos 1:3. Y vemos que dice, después de haber padecido, está hablando de Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Sabemos de la resurrección, que se presenta primero a sus discípulos con la puerta cerrada, y esto hablamos la vez pasada, y que ellos se asustan. Pero después se presenta en el camino a 2 de sus discípulos que estaban caminando a Emaús. Ellos tampoco no lo reconocieron. Y le preguntan, ¿de qué están hablando? ¿Cómo? ¿No se escuchan las noticias de último momento? Están en todos los noticieros, están en todos los periódicos, en todas las radios, ¿no? Cuando Jesús ha muerto. Pero ellos tampoco no reconocían, no estaban cuando María fue a avisar que había resucitado. Estaban caminando hacia Emaús, otra ciudad de varios kilómetros, un par de kilómetros y medio de donde estaban. Entonces, Jesús camina con ellos. Ok, cuéntame, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que pasa? Y les dice, bueno, Moisés dijo esto de mí. Los profetas dicen esto. Y les mostraba a través de todo el Tanaj, de toda la Biblia hebrea, quién era él y lo que los libros hablaban de él. Cuando llegan, entonces le ofrecen que pasen con él a compartir alimento. He allí, en el momento, cuando está rompiendo el pan, de la misma manera que lo hizo en la última cena, es cuando lo reconocen. No reconocen su voz, no reconocen lo que les está hablando, porque se presenta como un extranjero. Y lo que les había dicho. Nada. Lo que le había dicho Nada, tampoco, no recordaban lo que le habían dicho. Wow. Entonces, a la hora que está rompiendo para compartir el pan y el vino, cuando reconocen, desaparece, se esfuma, no más. Pero les dio la experiencia. Ahora ponte a pensar, ¿cuántas veces soñamos nosotros? Soñamos con Jesús, soñamos con ángeles, soñamos con cosas que han de venir, que pasan luego. Son mensajes a veces que nos previenen, a veces que nos alertan porque están de alguien más que no es necesariamente nuestra familia. Y esto no es por chisme del espíritu, sino que te está diciendo, ora por esta persona. Necesita tu oración. Entonces tú puedes pensar, pero ¿por qué mi oración? ¿Por qué yo? Si no soy relacionada, basta con que conozcas a esta persona, ya está relacionada. Y muchas veces ni siquiera conocemos a la gente, pero el Señor nos pone situaciones en que por la hermandad de fe somos todos familia con Él. Entonces merece la atención de tu oración de intercesión. Amén. Cuando aquí los dos discípulos dijeron, ¡ay, era Jesús! Perdimos la oportunidad de poder compartir, conversar, hablar un poquito más de la resurrección. Pero acá en Hechos 1, es curioso, al final del verso 3, nos dice de qué habla Jesús en estos, ¿cuántos días? 40 días. 40 días ha estado caminando por toda Israel, por toda la ciudad santa de Jerusalén, entrando y saliendo del templo, visitando a sus discípulos y a otros, apareciéndose y desapareciendo en diferentes familias, casas, etc. ¿Y de qué hablaba? Hablaba del reino de Dios.
¿qué nos ha encargado cuando asciende? Que vayamos y hagamos discípulos, hablando de lo que Él ha enseñado. Entonces, ¿qué debemos hablar entre nosotros? De su reino. ¿Cuál es su reino? Cuando Él vino, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse porque el reino está cerca, está entre nosotros. Ahora no está entre nosotros, está en nosotros. Aleluya. Y ahora debemos hablar de ese reino que invade nuestras vidas, que se manifiesta en lo sobrenatural, que tenemos el poder del Espíritu en nosotros, que fue el mismo poder que lo levantó de los muertos, la primicia, la esperanza que tenemos hacia adelante, que seguimos caminando con Él, las bendiciones que nos da, todo ese paquete de la firma de su pacto, del pacto nuevo, un pacto bueno, mejor, más grande, en donde tenemos abundantes bendiciones de su reino. Aleluya. Y en el 4, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa que iba a venir. El Padre le ofreció esa promesa en el Antiguo Testamento. Jesús les recuerda a través de los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Juan. Les habla de lo que ha de venir. No los voy a dejar solos. Voy a mandar a alguien, voy a pedir a mi Padre que mande uno como yo, igual que yo. No, van a estar llenos, pero tienen que esperar el momento, no tuyo, no en tu día, no cuando tú quieres, cuando Dios lo manda. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén.